inició con gran afluencia de público la etapa internacional de la Feria del Libro Cuba 2016. Finalizó en la ciudad de Holguín Seminario Nacional de Estudios Martianos. Y destaca Villa Clara por una variada programación cultural. Esta semana debatimos sobre ello en Contrapunteo. Saludos desde La Habana, es lunes 22 de febrero de 2016 y abrimos una nueva semana de emisiones en el noticiero cultural de la televisión cubana. Con más de 12.000 asistentes a las actividades profesionales, académicas y literarias, concluyó este domingo la 25ª Feria Internacional del Libro Cuba 2016. La ministra uruguaya de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, agradeció la oportunidad de mostrar la literatura y la cultura en general de su país. La feria rinde homenaje este año al etnólogo Rogelio Martínez Furé y a la poeta Lina de Feria, y en marzo tendrá sus escalas en las provincias de Cienfuegos, Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila, Holguín y Villa Clara, para luego trasladarse a otros territorios. Y precisamente durante la celebración de la Feria del Libro en Santi Espíritus, el proyecto alternativo Escribanía Dolls entregará los premios del concurso de cartas de amor. La periodista Jenny Fleites nos cuenta sobre esta singular iniciativa. En la calle Maceo de la ciudad de Santi Espíritus, una casa cautiva a los transeúntes. La Escribanía Dolls es el único lugar de Cuba donde se escriben cartas de amor por encargo y se organiza un concurso internacional. Los interesados solo deben escribir un mensaje apegado a la pasión. La poetisa Liumila Quincose, promotora de la iniciativa, anunció que las obras se recibirán hasta el 1 de abril. El 23 de abril es la premiación en el marco de la feria. Por eso lo extendimos para todas las personas que tengan sus cartas y no lo hayan enviado. La pueden enviar a liutmila@ero.cul.cu. Hasta el momento se han recibido cerca de 3.500 obras procedentes de las diferentes provincias de Cuba y de países como Argentina, Chile, México y Estados Unidos. El día 23 de abril, cuando otra vez la calle Maceo sea un mar de pueblo, se anuncian otras buenas noticias. Vamos a hacer una exposición de artistas plásticos cubanos en nuestra galería, y vamos a inaugurar una sala de concierto también para que las personas puedan venir a escuchar música a la escribanía, no solo a escribir cartas de amor. El pianista Franco Rivero es el primer concertista que recibirá la sala Ernesto Lecuona de la Escribanía Dolls. Para la vida cultural espirituana se abre un nuevo espacio en el que músicos profesionales y estudiantes como Marta Inés contarán con los aplausos del público. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. La Agencia Cubana de Noticias informa que este fin de semana se celebró en la ciudad de Holguín el Seminario Nacional de Estudios Martianos. El encuentro, en el que participaron cerca de un centenar de jóvenes, hizo un llamado desde la cosmovisión martiana al rescate y defensa de los valores éticos entre las nuevas generaciones. Yusuan Palacios, presidente de este movimiento en el país, afirmó que la cultura martiana es la cultura del ser, la que necesitamos hoy en Cuba y que solo se logrará llevando a los jóvenes un Martí contemporáneo y sin estereotipos. El evento es eje rector del movimiento juvenil martiano desde su surgimiento en 1972. El portal digital del canal Telesur da a conocer que la última obra del destacado escritor italiano Umberto Eco será publicada el 27 de febrero y no en mayo de 2016, como estaba pautado por la editorial La Nave di Tiseo. Decidimos adelantar la publicación de su último libro tras su muerte el sábado 19 de febrero a los 84 años de edad, informó el portavoz de la editorial. La obra, titulada Pape Satán Alepe, reúne un conjunto de ensayos y discursos del escritor sobre temas de actualidad.
Y por último, el diario mexicano La Jornada se une a los cientos de medios de prensa que hoy se hacen eco de que todavía John Lennon tiene seguidores, no solo en lo que respecta a su música, pues este fin de semana uno de los fanáticos de la obra de los Beatles adquirió en una subasta un mechón de cabellos de John Lennon. La casa de subasta Heritage Auctions, con sede en Dallas, informó el sábado que un mechón de 10 centímetros fue comprado por $35,000 por Paul Fraser, un coleccionista que reside en Estados Unidos. El mechón de cabello de John Lennon fue obtenido cuando él se preparaba para un papel en una película. Un peluquero alemán conservó este mechón después de hacerle un corte antes de que el ex Beatle comenzara a filmar How I Won the War, Cómo gané la guerra, una comedia oscura estrenada en 1967. El cabello fue uno de varios artículos relacionados con los Beatles en esta subasta. Y así termina por hoy nuestra revista de prensa en Dira. Nos vemos este martes. Gracias, Libra. Hasta mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Luego de los mensajes promocionales, la periodista Magda Recic recibirá en el estudio al escritor villaclareño Arístides Vega Chaput. Usted no se vaya, ya regresamos. Del 30 de marzo al 4 de abril en Guantánamo, Titereando en la ciudad. Con talleres, conferencias, funciones y mucho más. Se trata de dinero. Me traía muy malos recuerdos. ¿Y si vendemos todo esto? La fama, yo. Fin de año. Un cuadro y una deuda. Lo anunciaba antes de la pausa, hoy la periodista Magda Recic conversa en primera persona con un reconocido poeta y narrador villaclareño. En primera persona recibimos hoy al poeta y narrador Arístides Vega, alguien que desde su condición de narrador, de hombre de las letras, pero también de promotor cultural, se ha dado mucho a conocer en nuestro país, especialmente en su Santa Clara querida, de donde ha venido hoy teniendo esta deferencia con nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Gracias a ustedes. Estamos hablando de una continuidad en tu obra que tiene que ver con esas aristas, ¿no? La del promotor de la obra de otros y la del propio creador que está tan apegado a la literatura, desde la poesía, desde la narrativa, donde te desdoblas en el cuento y la novela. Pero esencialmente la literatura forma parte de eso que estructura tu vida creativa. ¿Por qué la literatura? Es muy misterioso. Yo no decidí ser poeta, fue algo que vino como elección de vida, como condición de vida. Distinto a eso, sí decidí ser narrador, es decir, yo sentí que tenía cosas que contar y que lo podía hacer a través de la poesía. Empecé a escribir poesía, a publicar poesía tempranamente, era muy joven, y cuando ya tenía unos cuantos libros de poesía publicados, yo me di cuenta que quería contar cosas que no me bastaba el género de la poesía. Y entonces empecé a escribir novelas. Fue un poco diferente a como que quizás pase en otras personas que empiezan a escribir cuentos y después escriben una novela. Yo primero escribí novelas y después empecé a alternar la novela con el cuento. Hablando de novela, la más reciente se titula Lluvia Colorada y es una novela a la que pueden tener acceso ahora los lectores. ¿Cuál es el tema esencial de esta nueva entrega tuya? Es una novela que me ha traído mucho placer escribirla, porque he tenido mucho confrontación con los lectores que ya la han leído, porque Lluvia Colorada trata de este momento, o sea, es mi vivencia, mi testimonio
personal sobre este tiempo, que a mí me parece glorioso en la medida en que vivimos una historia tan diferente, en que vivimos una historia, digamos, aguerrida, con tantos contratiempos, con tanta imaginación de las personas para soñar pese a las dificultades. Y todo eso es lluvia colorada. Y me ha dado mucho placer que las personas se identifiquen con mi historia. Pronto en la Feria Internacional del Libro estaremos recibiendo el título de cuentos 12 plantas bajo el sol. Sí, fue justamente mi primer libro de cuentos. Tú sabes que no siempre los libros salen en el mismo orden en que uno lo escribe. Este es mi primer libro de cuentos y es el primer libro de cuentos que sale por una editorial, esta vez la editorial Matanza, que tuvo la deferencia de publicarlo. Y de igual manera es un testimonio, digamos, de vivencia muy cercanas a mí, de lo que acontece alrededor mío en una ciudad como Santa Clara y en un edificio de 12 plantas que es donde yo vivo, donde hay tantas personas con tantas historias diferentes que yo trato de alguna manera recrear en este libro de cuentos. Por eso 12 plantas bajo el sol. Así mismo. Ahora, entre la poesía, la novela, el cuento, ¿hay alguna preferencia, hay alguna elección personal? Sí, me encanta escribir la novela, porque cuando estoy escribiendo una novela, estoy viviendo esa historia. O sea, yo me abstraigo de todo, pese a todas las obligaciones que normalmente tengo a mi rutina, pero estoy viviendo una historia que me complace mucho ver cómo camina, cómo va resolviéndose día a día, porque es un tiempo en que estoy trabajando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que estoy despierto. Vives una vida como paralela. Estoy pensando en la novela, entonces es una vida paralela que se hace mucho más intensa que la cotidiana y mucho más emocionante, la verdad, yo lo disfruto mucho. ¿No te irías de Santa Clara? Nunca, bueno, a ver, decir nunca es muy absoluto, pero es mi lugar en el mundo, es el lugar donde yo he encontrado que soy útil, donde está mi familia, donde están mis amigos, donde hay una relación entre el público lector que yo no creo que se dé en muchos otros lugares y donde yo reconozco en cada esquina alguna vivencia personal mía. Bueno, yo mucho le agradezco a Arístides Vega su presencia en nuestro noticiero cultural y que nos acercara a ese universo tan amplio de su propia creación literaria, que tiene que ver también con la promoción de otros autores y que a su vez se reafirma en su pasión por la poesía y, como vieron, su intención de mantenerse viviendo otras vidas paralelas a través de la novela y del cuento. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Conocíamos sobre la obra de un reconocido narrador, escritor de la provincia de Villa Clara, y precisamente esta semana tendremos un segmento de contrapunteo sui generis, pues no lo realizaremos desde el estudio, sino desde la central provincia de Villa Clara. Sobre su programación cultural estaremos debatiendo qué incluye una programación cultural, quiénes diseñan la programación cultural en un territorio, a qué gustos, preferencias, necesidades satisface la programación que diseñan las instituciones de la cultura. Llegan las opciones concebidas en la programación a todos los municipios y a las diferentes comunidades de la provincia. A estas y otras interrogantes tratarán de dar respuesta durante las próximas emisiones un grupo de periodistas, críticos, artistas y representantes de las instituciones culturales villaclareñas. Usted puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu. También puede comunicarse a través de nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Precisamente sobre la tradición cultural de ese territorio versa el reporte que nos envía nuestra corresponsal Hilda Cárdenas Coñedo. Villa Clara se precia de tener grandes poetas, músicos, dramaturgos, artistas de la plástica y también es tierra donde se cultivan tradiciones como las parrandas, declaradas Patrimonio de la Nación Cubana. Cuanto a la tradición sobre la cultura popular, ¿qué mejor tenemos que las parrandas remedianas, las parrandas de Camajuaní, las parrandas de Vueltas, de Calvarín, de tantos poblados que surgen en Remedios, en San Juan de los Remedios? Pues tenemos que aquí nació el primer poeta cubano, que está considerado el primer poeta cubano, José Surí Águila, el 26 de octubre de 1696, y llevó a la Plaza Mayor en nuestro parque a escenificar las obras de teatro que hacía y las poesías también las declamaba allí.
surgen después la Academia de Artes Plásticas, van surgiendo nuevos lugares donde se va a ir desarrollando la cultura y donde se va a ir entregándola al pueblo. La música en las retretas en el parque que surgen en el siglo XIX, en 1827 la primera retreta que ha llegado hasta nuestros días. Esa tradición todavía la tenemos en nuestro parque. Muchas de estas tradiciones, desde el pasado y hasta nuestros días, han tenido espacios permanentes en la Plaza Mayor, hoy Parque Leoncio Vidal de Santa Clara. Del Teatro La Caridad, que cuando tuvimos ese coliseo, bueno, se posibilitó de que todas las compañías que venían a La Habana de ópera, operetas, zarzuelas, dramas, comedias, estuvieran aquí en Santa Clara, donde un público ávido podía ir a ese teatro y disfrutar. Y todo eso fue incidiendo en la cultura del villaclareño, que por eso ha habido esa tradición que hemos mantenido hasta nuestros días. Desde el siglo XIX existió aquí un excelente violinista, Néstor Palma, medalla de oro del Conservatorio de París. Cultura popular no podemos decir que no, porque ya decíamos las parrandas, pero decíamos también aquellas que vienen de los cabildos sobre todo congos, que fue lo que más habieron en esta provincia. Y uno de ellos pues son las fiestas de la Santísima Cruz de Mayo, que se hacen del 3 al 11 de mayo todos los años desde el siglo XIX, por una familia, la familia Fusté. A este pasado de tradición en Villa Clara se suma una vida cultural donde entre las prioridades de los santaclareños está disfrutar de la cartelera de todas las instituciones, especialmente del Teatro La Caridad y del Centro Cultural El Mejunje, este último con una programación diaria diferente y diseñada para todos los públicos. Si vienes aquí a los espacios que tenemos de discoteca y estas cosas para jóvenes, son totalmente diferentes. Siempre hay una buena selección musical y se llena. Lo que quiere decir que la gente también responde a la música tradicional, a la música alternativa cubana, que se está haciendo muy buena música. Es un espacio también montado donde está el teatro, están las artes plásticas. Por aquí pasa lo mejor y lo más significativo de la cultura villaclareña y de la cultura cubana, y se ha ido creando un público. Es decir, que viene sistemáticamente aquí en una semana puede pasar por todas las artes porque bueno, están representadas dentro de la misma institución. La tradición cultural es mantener raíces de una generación a otra, incorporando a esa identidad los códigos contemporáneos de la vida y del arte. Desde Villa Clara, Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Mañana continuaremos tratando el tema de la programación cultural en Villa Clara, por supuesto el tópico al que dedicamos esta semana en nuestro segmento Contrapunteo. Tiempo de nuestra cartelera, la periodista Liel Loray nos sugiere algunas opciones para los próximos días. Comenzamos con la Semana de la Cultura Dominicana en La Habana, que comenzará este martes. Exposiciones fotográficas, conciertos, conferencias magistrales, entre otras actividades, conforman su programa, que se extenderá por varios espacios de la capital, como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Centro Hispanoamericano de Cultura y el Teatro Martí. Del 23 al 26 de febrero se celebrará la tercera edición del Festival Internacional de Circo Pista Joven, que organiza el Centro Nacional de Escuelas de Arte y la Escuela Nacional de Circo. En esta ocasión, la cita estará dedicada al reconocido artista Heriberto Arias Mazuco, y su programa incluye presentaciones artísticas, actividades teórico-docentes, conferencias y talleres que tendrán como sede principal la Escuela Nacional de Circo y la Carpa Trompo Loco. Hasta este miércoles continúan en Guantánamo las actividades de las Semanas de la Cultura de esa oriental provincia. Como parte de su programa continúan en varios espacios como la Casa de la Cultura Rubén López Sabariego, la Casa de la Trova y el Teatro Guaso, las presentaciones, conciertos, talleres y proyecciones cinematográficas. Y cerramos con artes visuales. Esta semana concluye la muestra Momentos de la Condición Humana, del prestigioso fotógrafo norteamericano Peter Turnley, en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Este martes a las 10 de la mañana en el Teatro del Edificio de Arte Cubano se realizará un conversatorio dedicado a la fotografía de prensa que será orientado por el doctor Mario Masvidal Saavedra y con la presencia de Peter Turner. Liel Lorain, cartelera cultural. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso recibiremos en el estudio al crítico de arte Hamlet Fernández, quien nos acercará a la exposición que propone por estos días la capitalina Galería Artis 718. Usted no se vaya, ya regresamos. Bienal de Oralidad Escénica Barrio Cuento 2016, dedicada a la oralidad y herencias africanas. Del 8 al 12 de marzo, Barrio Cuento 2016. Ya lo anunciaba, recibimos en el estudio al crítico de arte Hamlet Fernández, quien nos acerca a una muestra que por estos días está abierta al público en la capital. Gracias. Carlos Quintana es uno de los pintores más singulares de la plástica cubana contemporánea, con una poética visual imposible de ser clasificada en alguna de las tendencias más dominantes. Es un artista intuitivo, temperamental, con un estilo aparentemente naif, dado el desenfado y la espontaneidad que caracteriza su trazo, mas ese estilo es el resultado de un oficio pictórico ya maduro. Carlos Quintana gusta de los grandes formatos, para poder jugar a sus anchas con sus impulsos gestuales, con sus desvaríos figurativos, con su expresividad colorística y con esa vocación por lo místico o lo misterioso. Estamos hablando de un artista que despierta pasiones y rechazos en la misma medida, mas la única condición necesaria que necesitamos para poder disfrutar de esa intensa e inefable pintura estriba en estar abiertos a vivir, a experimentar la otredad tanto visual como simbólica que la constituye, sin torpes resistencias a lo innombrable, lo intraducible, lo no codificado y domesticado por la tradición. Sométase a sí mismo a tal prueba de tolerancia artística. Visite la Galería Artis 718 en Playa, donde Quintana exhibe su más reciente producción hasta el próximo mes de marzo. La exposición se titula Sabe Mucho o Save Mucho, porque la primera palabra ha sido escrita con V, lo cual denota o un error ortográfico que desmiente tal afirmación o que se ha escrito un término en inglés, save, que significa tanto salvar como ahorrar. Ambas posibilidades abren caminos interpretativos diferentes. Cuando nos enfrentamos a las obras, el motivo más recurrente de la exposición son los libros, grandes libros de colores que no dicen nada, como reza escrito en una de las piezas. Libros abiertos, abocetados, con trazos informales y manchas de colores estridentes. De esos volúmenes ha sido expulsadas las palabras, borradas u ocultadas debajo del color. Por tanto, son libros en los que no podemos leer ningún texto verbal y en ese sentido no dicen nada. Sin embargo, sí expresan un sentido, solo que este emana de la materia pictórica, porque los colores están asociados a estados de ánimo, a ideas y sensaciones. Los libros abiertos de Quintana son sensitivos, cálidos y encendidos como el amarillo, intensos, rebeldes y ardientes como el rojo, neutrales como el blanco, tiernos o fríos e indiferentes como el rosado. Algunos son abanicos de múltiples colores. Una hipótesis posible con respecto a estas obras es que Quintana niega de manera rotunda el saber libresco para afirmar otro tipo de conocimiento, o más bien de experiencia, más intuitiva, sensorial y espontánea, como la que provocan sus propias pinturas. En otros cuadros, más abigarrados en composición y colorido, aparecen algunas de sus obsesiones iconográficas, animales como el elefante, el caballo y el conejo.
así como sus seres andrógenos de rasgos asiáticos. La simbología que encierran estos personajes y animales en la obra de Quintana es en verdad intrincada. Sucede igual con las historias que el artista escenifica, lo cual no impide que ante esas estimulantes pinturas, tanto por su colorido como por la otredad y extrañeza de lo representado, podamos formular una lectura personal, sin ponerle límites a nuestra imaginación. Más bien de eso se trata, de liberar la imaginación y de disfrutar el arte de manera desprejuiciada y abierta. Muchísimas gracias, Hamlet. Y durante 3 jornadas se realizó el primer Festival de Arte Erótico en Baracoa. Entre los atractivos destacaron las premiaciones de concursos literarios y de artes plásticas, así como presentaciones danzarias y proyecciones cinematográficas. Al cierre de esta emisión viajamos hasta la primera villa fundada en Cuba. Hasta una ciudad de tantas evocaciones y mezcolanzas llegan propuestas desenfadadas con sentido común para darle forma al naciente Festival de Arte Erótico de Baracoa. Ante las escenas que cohabitan en el universo creador de Ojos Teatro de Santiago de Cuba, es imposible detener la mirada de quienes desafían la cotidianidad y ovacionan a esas representaciones reales y mitológicas. La sensualidad e intensidad comunicativa para mostrar el deseo, captadas en 21 instantáneas que forman parte de la exposición Ejercicios fotográficos de la luz y el sonido, plasma el cuerpo tal y como es, con su belleza y sus desgarros, transgrediendo límites tradicionales. Esto es un festival que yo no tengo referente en Cuba. O sea, esta es su primera edición, pero no tengo referente en Cuba de este festival, ¿no? Poetas importantes, de personalidades. Y lo llamo festival porque yo no puedo llamarlo de otra forma. Que empiece grande. La literatura y el séptimo arte, con atractivas proposiciones, se sumergieron en realidades contadas desde un punto de vista bien fundamentado, alegando las ventajas del audiovisual en este encuentro. Tratar este tema del arte erótico, que en muchos casos hay muchos tabúes, me parece muy importante, muy trascendente que este tipo de eventos se desarrolle y que, bueno, por supuesto, no solo el cine, otras manifestaciones reflejen la literatura, la danza, las artes plásticas, y espero que se mantenga por años. En tanto, la gestualidad propia de los movimientos corporales de la compañía guantanamera Danza Libre dejó en la escena ese ir y venir de cada discurso intimista, respondiendo a vivencias encontradas. Cierra el primer capítulo del Festival de Arte Erótico en la ciudad primada, con la promesa de insertar nuevas iniciativas en su próxima edición. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana le pusimos al tanto del cierre de la etapa internacional de la Feria del Libro Cuba 2016. Le contamos sobre el Seminario Nacional de Estudios Martianos que concluyó este fin de semana en la ciudad de Holguín y conoció sobre la variada programación cultural en Villa Clara, tema al que dedicamos esta semana a nuestra sección Contrapunteo. Nosotros regresaremos mañana para repasar el panorama artístico y literario en Cuba y otras partes del mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana. Llegar a la vejez no significa que la vida y la diversión han terminado. Veamos qué sucede cuando una mujer anciana transmite su espiritualidad y deseos de vivir a todos los que le rodean. A las 9:50 de la noche, por Cubavisión en Cuando una mujer, si te embullas, danzoneamos. La práctica sistemática del lavado de las manos es una de las más efectivas medidas para la prevención de enfermedades. Lávate siempre después de llegar de la calle, del trabajo o la escuela, de trabajar en la computadora, de acariciar o tocar un animal, de salir del baño, de viajar en un transporte público. Y no olvides hacerlo antes y después de preparar alimentos o cambiar el pañal al bebé. Manos limpias, salud protegida.
24 de febrero, aniversario 121 del reinicio de nuestras luchas por la independencia. Preparar la guerra es guerra. Impedir que se nos desordene la guerra es guerra. Acudir a Cuba a ordenar la guerra es la primera campaña de la guerra. José Martí.